En el hospital mi esposo dijo, sin mí no tienes nada. Fue la frase que activó mi salida legal. Antes de empezar con la historia de hoy, que toca fibras muy sensibles sobre la dependencia y el valor propio, quiero pedirte algo muy sencillo. Si este contenido te acompaña o te hace reflexionar, suscríbete al canal y deja tu like. Es la mejor forma de apoyar estas voces anónimas. Gracias por estar aquí. El dolor no empezó ese martes. El dolor llevaba meses instalándose en mi estómago, una especie de ardor sordo que yo había aprendido a ignorar, igual que había aprendido a ignorar el tono condescendiente de Ricardo cuando me explicaba cosas que yo ya sabía, o la forma en que revisaba los tickets del supermercado con un rotulador rojo en la mano. Aquella mañana, sin embargo, el cuerpo dijo basta. Estaba en la cocina, preparando el café tal y como a él le gustaba, muy caliente, sin azúcar, en la taza azul. Recuerdo que me giré para buscar la leche en la nevera y el suelo pareció inclinarse bajo mis pies. No hubo drama, ni gritos. Simplemente, mis rodillas cedieron. Caí despacio, golpeándome el hombro contra la encimera antes de terminar en las baldosas frías. La taza azul se hizo añicos a mi lado. Lo primero que escuché no fue una pregunta sobre mi estado, fue un suspiro largo, cargado de impaciencia, de alguien a quien le acaban de interrumpir una mañana perfecta. Por Dios, Elena, ¿ahora qué has roto? La voz de Ricardo venía del salón. Intenté levantarme, pero el dolor en el abdomen fue una puñalada. Solté un gemido que no pude contener. Escuché sus pasos acercándose, no corriendo, sino caminando con esa cadencia firme y pesada que siempre me hacía sentir pequeña. Entró en la cocina, me vio en el suelo, rodeada de café derramado y trozos de cerámica. Mira el desastre que has hecho, dijo, negando con la cabeza. Se agachó, pero no para ayudarme a mí, sino para recoger el asa de su taza favorita. Te he dicho 1000 veces que tengas cuidado, siempre estás en las nubes. Ricardo, me duele, susurré. Sentía sudor frío en la frente. Él me miró entonces, realmente me miró, y su expresión cambió de molestia a una especie de fastidio administrativo, como quien descubre que el coche tiene una rueda pinchada justo antes de salir al trabajo. ¿Qué te pasa ahora? El estómago. No puedo levantarme. Me llevó al coche casi a regañadientes. Durante el trayecto al hospital, no hubo palabras de consuelo, ni una mano apretando la mía, solo el sonido de la radio con las noticias de la mañana y sus comentarios ocasionales sobre el tráfico o sobre cómo esto iba a descuadrarle la agenda de reuniones. Yo iba encogida en el asiento del copiloto, con los ojos cerrados, intentando no vomitar por el dolor y, sobre todo, intentando no llorar. Hacía años que había aprendido que mis lágrimas solo le irritaban. No seas dramática, solía decir. Llorar no soluciona nada. Elena, madura. Llegar a urgencias fue entrar en su terreno. Ricardo era abogado, y se manejaba en la burocracia y en los mostradores con una autoridad natural. Me dejó sentada en una silla de plástico gris y fue a la ventanilla de admisión. Lo veía desde lejos, gesticulando, encantador y firme a la vez. La recepcionista le sonreía, asintiendo con empatía. Él era el marido preocupado y eficiente. Yo era el bulto en la silla. Cuando me llamaron para el triaje, él entró conmigo. Nombre y apellidos, dijo la enfermera, mirándome a mí. Elena M., 42 años, respondió él antes de que yo pudiera abrir la boca. ¿Qué le ocurre?, preguntó la enfermera, de nuevo dirigiéndose a mí. Intenté hablar, coger aire. Tiene dolores abdominales, interrumpió Ricardo. Lleva días quejándose, pero ya sabe cómo son estas cosas. Probablemente sea algo que comió o simplemente nervios. Es una persona muy ansiosa. La enfermera me miró un segundo, una mirada rápida, profesional, pero con un destello de duda. Señora, ¿puede describir el dolor del 1 al 10? Es un 8, dije, con la voz temblorosa. Ricardo soltó una risita breve,
casi inaudible. Elena, no exageres. Si fuera un 8 no estarías sentada. Ponle un 5. Tiene el umbral del dolor muy bajo, le explicó a la enfermera con una sonrisa cómplice. Se asusta con facilidad. Me quedé callada. La humillación me quemaba más que el estómago. Allí estaba yo, una mujer adulta, siendo tratada como una niña mentirosa frente a una extraña, y lo peor es que, por un segundo, dudé. ¿Estaba exagerando? ¿Era verdad que yo era débil? Ricardo siempre decía que yo no sabía gestionar la realidad, que sin él me ahogaba en un vaso de agua. Quizás tenía razón. Quizás solo eran gases y yo estaba montando un espectáculo. Me hicieron pruebas. Me pasaron a un box con una cortina verde que olía a desinfectante industrial. Me pusieron una vía en el brazo. Ricardo se quedó de pie junto a la camilla, mirando su reloj cada 5 minutos, respondiendo correos en su teléfono. Espero que no tarden mucho, murmuró sin mirarme. Tengo la reunión con los socios a las 4. Si esto es una falsa alarma, Elena, vamos a tener una conversación seria sobre tus prioridades. Cerré los ojos. Me sentía tan sola en esa camilla estrecha, con el líquido frío del suero entrando en mis venas, que deseé, por un instante terrible, que encontraran algo. Deseé estar enferma de verdad, solo para tener una excusa válida, solo para que él no pudiera decirme que le había hecho perder el tiempo. 2 horas después, entró un médico joven con una carpeta en la mano. Su cara no era la de alguien que viene a decir que son gases. ¿Familiares de Elena?, preguntó. Soy su esposo, dijo Ricardo, guardando el móvil y adoptando su postura de hombre importante. ¿Ya nos podemos ir? El médico negó con la cabeza. Me temo que no. Hemos encontrado una obstrucción severa y una infección avanzada en la vesícula. Tenemos que operar de urgencia. Está a punto de perforarse. Ricardo parpadeó. Por primera vez en la mañana, se quedó sin palabras. Yo sentí un alivio extraño y retorcido. No estaba loca. Me dolía de verdad. ¿Operar?, repitió él. Ahora, sí. Ahora, estamos preparando el quirófano. Necesito que firme el consentimiento informado, ya que ella está bajo medicación fuerte para el dolor. Un momento, dijo Ricardo, levantando una mano para frenar al médico. ¿Cuánto tiempo de recuperación implica esto? Tenemos un viaje programado la semana que viene. El médico lo miró con incredulidad. Señor, estamos hablando de una cirugía abdominal de urgencia. Olvídese del viaje. Su mujer va a necesitar reposo absoluto y cuidados durante al menos 3 semanas. Ricardo se giró hacia mí. No había preocupación en sus ojos. Había cálculo. Estaba reorganizando su agenda mentalmente, viendo cómo encajar a una esposa enferma en su vida perfecta. Está bien, dijo finalmente, suspirando. Haz lo que tengas que hacer, pero que sea rápido. Me llevaron hacia el quirófano. Él caminó al lado de la camilla hasta las puertas batientes, justo antes de que me cruzaran al otro lado, donde él no podía pasar. Me agarró del brazo. No fue un apretón cariñoso, fue un agarre posesivo. Se inclinó sobre mí. Yo estaba mareada por los sedantes, pero escuché sus palabras con una claridad cristalina. No te preocupes por nada, susurró. Yo me encargo de todo, como siempre. Ya ves lo que pasa cuando no te controlo la dieta. Esto es culpa de tu desorden. Pero tranquilo, yo lo arreglo. Las puertas se cerraron. Me quedé sola con los enfermeros y las luces blancas del techo que pasaban a toda velocidad. Es culpa de tu desorden. Incluso en la camilla de un quirófano, a punto de ser abierta, él había encontrado la forma de que fuera mi culpa. Me dormí bajo la anestesia con una lágrima resbalando hacia mi oreja, pensando que quizás, si algo salía mal en la operación, al menos descansaría de esa voz. Desperté en una habitación privada. Era de noche. La luz de la luna entraba por la ventana entreabierta. Tenía la boca seca y el cuerpo pesado. Al girar la cabeza, lo vi. Ricardo estaba sentado en el sofá-cama, iluminado por la luz azul de su portátil. Al notar que me movía,
cerró el ordenador y se acercó. Bienvenida al mundo de los vivos, dijo, con ese tono de falsa alegría que usaba en las cenas con amigos. Vaya susto nos has dado. Me has tenido toda la tarde gestionando el seguro. Agua, pedí. Me acercó un vaso con una pajita. Bebí con ansia. Gracias, susurré. De nada. Se sentó al borde de la cama. Me miró fijamente, con esa intensidad que solía confundir con amor al principio de nuestra relación, pero que ahora sabía que era escrutinio. He tenido que cancelar el viaje, Elena, y he tenido que llamar a mi madre para que venga a cuidar a los niños porque yo no puedo faltar al despacho esta semana. Todo un caos logístico. Lo siento, dije automáticamente. Era mi frase más usada. ¿Ya? Bueno. El médico dice que ha ido bien, pero ahora viene lo complicado. La factura del hospital, los copagos, la rehabilitación. Hizo una pausa dramática. Se levantó y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. Estaba revisando nuestras cuentas mientras dormías. Y la verdad, Elena, tu aporte en la casa es nulo. Llevas 5 años sin trabajar. Dependes de mí hasta para comprar aspirinas. Me tensé bajo las sábanas. ¿Por qué hablábamos de dinero ahora? Acababa de salir de una cirugía. Ricardo, por favor, me duele. Él se giró lentamente. Su silueta recortada contra la ventana oscura parecía enorme. Te lo digo para que seas consciente de la realidad. Estás aquí, en esta habitación privada, con los mejores médicos, gracias a mí, gracias a mi seguro, gracias a mi dinero. Se acercó de nuevo, inclinándose sobre la barandilla de la cama hasta que su cara estuvo a centímetros de la mía. Tienes que cuidarte más, Elena, porque mírate, estás rota. Y yo soy el único que te mantiene entera. Sin mí, no podrías pagar ni estas sábanas. Me quedé mirándolo, paralizada por la frialdad de sus palabras. No era un consuelo, era una amenaza velada, era un recordatorio de mi jaula. En ese momento, entró una enfermera para revisarme las constantes. Ricardo se apartó al instante, sonriendo encantadoramente. ¿Cómo está nuestra paciente, enfermera?, preguntó con voz dulce. Muy bien, sus constantes son estables, respondió ella, devolviéndole la sonrisa. Tiene usted un marido muy atento. Señora, no se ha movido de aquí en horas. Miré a la enfermera, quise gritarle, quise decirle que el hombre atento acababa de recordarme que yo era un parásito financiero mientras yo aún tenía los puntos de sutura frescos. Pero no dije nada, solo cerré los ojos y asentí débilmente. Esa noche, fingí dormir mientras él roncaba en el sofá. Pero mi mente estaba despierta, repasando una y otra vez sus palabras. Sin mí, no podrías pagar ni estas sábanas. Algo hizo clic dentro de mí. Fue un sonido pequeño, casi imperceptible, como el de una cerradura oxidada que cede. No era miedo lo que sentía, era claridad. Estaba sola, completamente sola, y si quería sobrevivir, tenía que dejar de ser la paciente y empezar a ser otra cosa, pero no sabía cómo. No tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía a dónde ir. Fue a la mañana siguiente cuando la frase definitiva, la que cambiaría mi vida, fue pronunciada. La mañana siguiente en el hospital fue gris, de ese gris plomizo que parece filtrarse a través de las ventanas y meterse debajo de la piel. Ricardo se había ido temprano al despacho, impecable en su traje azul marino, dejándome con una lista de instrucciones sobre lo que debía y no debía decir a los médicos si preguntaban por mi historial de estrés. No les cuentes tus tonterías, Elena. Se centrarán en lo psicosomático y el seguro pondrá pegas, me advirtió antes de darme un beso seco en la frente que se sintió más como un sello de propiedad que como un gesto de cariño. Me quedé sola, el silencio de la habitación, roto solo por el pitido rítmico del monitor cardíaco, debería haberme dado paz, pero mi mente era un hervidero. La frase de la noche anterior, sin mí, no podrías pagar ni estas sábanas, seguía rebotando en mi cabeza, chocando contra las paredes de mi dignidad. A media mañana,
Ricardo regresó. No venía de visita social. Entró con el teléfono pegado a la oreja, hablando en ese tono bajo y agresivo que usaba para negociar cláusulas difíciles. Colgó al verme y sacó una carpeta de su maletín de cuero. «Hola, ¿te han traído ya la comida?», preguntó sin mirarme, extendiendo unos papeles sobre la mesa auxiliar que acercó a mi cama. «Solo caldo, Ricardo». «¿Qué es eso?». «Trámites», dijo, desenroscando su pluma estilográfica de oro. La misma que le regalé por nuestro 10º aniversario, cuando todavía tenía mis propios ahorros. «Necesito que firmes esto. Es una autorización para que yo pueda gestionar las reclamaciones del seguro y acceder a las cuentas conjuntas sin necesidad de tu firma digital cada vez. Con tu aquí tirada, no podemos permitirnos que se bloqueen los pagos». Me incorporé un poco, ignorando el tirón agudo en mi abdomen. «Pero si las cuentas ya son conjuntas, ¿por qué necesitas una autorización extra?». Ricardo suspiró. Ese suspiro, el sonido de su paciencia agotándose. «Elena, por favor, no empieces. Las normativas bancarias han cambiado. Es un poder notarial simple para gestión administrativa. Lo he redactado yo mismo esta mañana. ¿No confías en mí? Soy abogado. Sé lo que hago». Extendí la mano temblorosa y tomé el papel. Las letras bailaban un poco ante mis ojos por efecto de los analgésicos, pero pude leer algunas palabras sueltas: poder general, libre disposición, activos inmobiliarios. «Aquí dice activos inmobiliarios, Ricardo. Esto no es solo para el banco, esto te da poder sobre la casa». Él me arrancó el papel de las manos con un movimiento brusco, aunque su cara seguía manteniendo esa calma aterradora. «Es un modelo estándar, Elena. Incluye todo para no tener que estar molestando a un notario cada vez que haya que pagar el impuesto de bienes inmuebles o gestionar la comunidad de vecinos». «No quiero firmar eso», dije. Mi voz salió pequeña, ridícula. Ricardo se quedó quieto, dejó el papel sobre la mesa y me miró. Sus ojos eran dos pozos oscuros. «¿Cómo dices que no voy a firmar un poder general mientras estoy drogada con morfina en una cama de hospital? Esperemos a que salga». Se inclinó sobre mí. Apoyó las manos en el colchón, una a cada lado de mis piernas, atrapándome. «Escúchame bien, Elena, estoy perdiendo horas de facturación por estar aquí haciendo de enfermero y gestor. Me estoy desviviendo para que no te falte nada. ¿Y tú? ¿Me sales con desconfianzas?». Acercó su rostro al mío. Podía oler su café y su colonia cara. «Mírate, no tienes trabajo, no tienes ingresos, no tienes nada a tu nombre que no haya pagado yo. Si yo salgo por esa puerta y decido dejar de pagar, te echan de este hospital en 1 hora. ¿Entiendes eso?». Tragué saliva. El miedo era un sabor metálico en mi boca. «Ricardo, firma», ordenó en un susurro. «Deja de jugar a ser independiente, porque tú y yo sabemos la verdad. Sin mí, no eres nada. Sin mí, no tienes nada. Eres una mujer de 40 años sin oficio ni beneficio. Firma y déjame cuidarte, o atente a las consecuencias de tu independencia». Ahí estaba, la frase completa, la sentencia. No era solo sobre el dinero, era sobre mi existencia. Él creía, de verdad, que yo era un cascarón vacío que él llenaba con su presencia. Me sentía acorralada. El dolor de la herida, el miedo al abandono inmediato, la vergüenza, todo se mezcló. Con la mano temblando, tomé la pluma, firmé, garabateé mi nombre en la línea de puntos, sintiendo que con cada trazo estaba entregando el último pedazo de mi alma. Ricardo sonrió. Recuperó el papel, sopló suavemente sobre la tinta para secarla y guardó todo en su maletín. «¿Ves qué fácil? No había necesidad de drama. Ahora descansa. Tengo que volver al juzgado. Vendré a la noche». Se fue. Me quedé mirando la puerta cerrada. Las lágrimas empezaron a caer, calientes y silenciosas. Me sentí la mujer más estúpida y cobarde del mundo. Había firmado mi sentencia de muerte financiera. Pasó 1 hora, o quizás 2. El tiempo en el hospital es elástico. Entonces,
La puerta se abrió de nuevo. No era Ricardo, era una enfermera, una mujer mayor con cara de bondad y manos curtidas. Traía el termómetro. ¿Cómo estamos, corazón?, preguntó mientras me colocaba el aparato en la oreja. Tienes la tensión un poco alta. ¿Te duele algo? La miré. No la conocía de nada. Pero en ese momento, su voz amable fue el detonante. Me derrumbé. Empecé a llorar con sollozos feos, ruidosos, de esos que te dejan sin aire. La enfermera dejó el termómetro y me cogió la mano. Tranquila, ¿es el dolor? ¿Llamo al doctor? No, sollocé, no es el dolor. Soy yo, soy una inútil, no tengo nada. Ella frunció el ceño. ¿Quién te ha dicho eso? Mi marido, y tiene razón. Acabo de firmarle un papel. Le he dado todo, porque sin él no soy nadie. La enfermera se quedó en silencio un momento. Apretó mi mano con firmeza. Se acercó más, bajando la voz como si las paredes oyeran. Escúchame, niña. Llevo 30 años trabajando en esta planta. He visto muchas cosas. He visto hombres que lloran porque a sus mujeres les duele un pinchazo, y he visto hombres que miran el reloj mientras sus mujeres se mueren. Tu marido hizo una pausa, buscando las palabras. Tu marido trata al personal como si fuéramos sus criados y a ti te mira como si fueras un mueble roto. Eso no es amor. Y lo que firmaste, ¿era un poder? Asentí, limpiándome los mocos con el dorso de la mano. Sí. ¿Tienes copia? Negué con la cabeza. Se lo llevó todo. La mujer suspiró, se levantó y fue hacia la puerta, comprobando que no hubiera nadie en el pasillo. Cerró la puerta con suavidad. No debería meterme en esto, podría perder mi trabajo, pero no voy a dejar que te hundas. ¿Tienes teléfono? Sí. Pero él mira mis llamadas, revisa las facturas. Bien, entonces no uses el tuyo. Sacó su propio móvil del bolsillo de su uniforme. Tienes 5 minutos. Llama a alguien que no sea él. Alguien de antes. No tengo a nadie. Me alejé de todos. Dije, sintiendo la desesperanza. Piensa, insistió ella, una amiga del colegio, una prima, una antigua compañera de trabajo, alguien que te conociera antes de que él te convenciera de que eres una inútil. Cerré los ojos. Mi mente viajó hacia atrás, antes de los 5 años de descanso profesional, antes de las críticas constantes. Apareció un nombre, Sofía. Habíamos estudiado la carrera de arquitectura juntas. Éramos inseparables. Yo fui la madrina de su boda, pero cuando me casé con Ricardo, él empezó a decir que Sofía era mala influencia, que era demasiado feminista, que me llenaba la cabeza de pájaros. Poco a poco, dejé de llamarla. No fui al bautizo de su hijo. La borré de mi vida para tener paz en casa. Pero Sofía era abogada urbanista ahora. Lo había visto en LinkedIn hacía meses, en una de esas búsquedas furtivas que hacía cuando Ricardo no estaba. Sé a quién llamar, dije, con el corazón galopando. La enfermera me tendió el teléfono. Marqué el número de memoria. Era el mismo de siempre. 1, 2, 3 tonos. Sí, contestó una voz profesional y apresurada. Sofía, mi voz se quebró. Hubo un silencio al otro lado. Elena, ¿eres tú? Su tono cambió de prisa a sorpresa absoluta. Dios mío. Elena, llevo años. ¿Estás bien? ¿Por qué me llamas desde un número desconocido? Estoy en el hospital, susurré, hablando rápido. Me han operado, Ricardo, Sofía. Creo que he cometido un error terrible. He firmado algo. Me dijo que sin él no soy nada. Tengo miedo, no sé qué hacer. Escuché el sonido de una silla moviéndose bruscamente al otro lado de la línea. Elena, respira, escúchame bien. ¿Dónde estás? En el Hospital Central, habitación 402. ¿Él está ahí? No. Se fue al juzgado. Volverá a la noche. Voy para allá. Llego en 20 minutos. No digas nada a nadie. Y Elena, su voz se volvió dura, pero era una dureza protectora, no como la de Ricardo. No vuelvas a firmar nada. Tú no eres nada sin él.
Tú eras la mejor de nuestra promoción. Recuérdalo mientras llego. Colgué y le devolví el teléfono a la enfermera. Mis manos temblaban, pero por primera vez en años, no era por debilidad, era por adrenalina. Gracias, le dije a la mujer. Yo no he visto nada. Guiñó un ojo y salió de la habitación, dejándome sola con el zumbido de mi propia rebelión. Miré por la ventana. El cielo seguía gris, pero algo había cambiado dentro de esa habitación. Ricardo creía que había ganado. Creía que al hacerme firmar ese papel había cerrado el candado de mi jaula para siempre. No sabía que acababa de darme el motivo para destrozar la jaula desde dentro. Sofía venía en camino, y con ella, mi pasado, mi identidad perdida y, esperaba, mi salvación legal. Pero aún tenía que sobrevivir a la noche. Ricardo volvería. Y tendría que mirarle a la cara, sonreír y fingir que seguía siendo su muñeca rota, mientras por debajo de la mesa apretaba los puños preparándome para la guerra. Los 20 minutos que tardó Sofía en llegar fueron los más largos de mi vida. Cada vez que escuchaba pasos de hombre en el pasillo, el monitor cardíaco se disparaba, delatando mi pánico con un pitido acelerado. La enfermera cómplice entraba y salía, fingiendo acomodarme las almohadas, pero en realidad vigilaba la entrada del ascensor. Cuando la puerta finalmente se abrió, no fue Ricardo, era Sofía. Casi no la reconocí. Llevaba un traje sastre gris impecable, el pelo corto y una mirada de determinación que yo había olvidado que existía. Pero al verme, esa fachada de abogada dura se desmoronó por un segundo. Se llevó una mano a la boca. Elena, susurró, acercándose a la cama. Dios mío, ¿qué te ha hecho? Estás desaparecida. Me abracé a ella con cuidado por los puntos, y el olor de su perfume, el mismo de siempre, jazmín y sándalo, me transportó a una época donde yo era libre. Lloré en su hombro, pero ella no me dejó regodearme en la pena. Se separó suavemente, se secó una lágrima furtiva y sacó una libreta y un bolígrafo. No tenemos tiempo para llorar, amiga. La enfermera me ha dicho que el señorito vuelve en cualquier momento. Dime exactamente qué firmaste. Palabras textuales. Cerré los ojos, intentando visualizar el papel que bailaba ante mi vista borrosa horas antes. Decía poder general, decía libre disposición de activos, y algo sobre bienes inmuebles. Sofía palideció, golpeó la libreta con el boli, un tic nervioso que conservaba de la universidad. Elena, eso es una bomba nuclear, un poder general de ruina. Con eso, él puede vender la casa, vaciar tus cuentas privativas, pedir préstamos a tu nombre y donarse el dinero a sí mismo si la redacción es lo suficientemente laxa. Y conociendo a Ricardo, lo es. Me dijo que era para pagar las facturas del hospital. Intenté justificarme, sintiéndome estúpida. No necesitas un poder notarial para pagar una factura, Elena. Necesitas una tarjeta de crédito. Él quiere el control total. ¿Por qué ahora? Sofía empezó a caminar de un lado a otro de la pequeña habitación. Un hombre controlador no pide un poder general de repente a menos que tenga una urgencia. O se va a ir, o se está hundiendo. Esa frase me heló la sangre. O se va a ir, o se está hundiendo. ¿Qué hacemos? Ya lo tiene. Se lo llevó en el maletín. Sofía arrancó una hoja de su libreta. Empezó a escribir furiosamente, con una caligrafía rápida y legal. Vamos a redactar una revocación de poderes in extremis. Es un documento privado, pero si lo firmamos ahora y yo lo presento mañana a primera hora en el colegio de notarios y notifico a su abogado, bloquearemos cualquier movimiento que intente hacer. No anula el documento físico que él tiene, pero lo hace ilegal de usar. Si lo usa después de ser notificado, va a la cárcel. Me tendió el papel y el bolígrafo. Firma, con tu letra de antes, con la letra de la arquitecta que sacaba matrículas de honor, no con la letra de la esposa asustada. Me temblaba la mano, pero al ver la mirada feroz de Sofía, encontré una fuerza que creía muerta. Firmé. Bien, dijo ella,
guardando el papel como si fuera un tesoro. Me llevo esto. Mañana a las 8 am estoy en el juzgado de guardia y en la notaría. Él no sabrá que le golpeó. En ese momento, el móvil de Sofía vibró. Era un mensaje de la enfermera. Viene por el pasillo. Salid ya. Sofía me dio un beso rápido en la frente. Aguanta, Elena. Esta noche tienes que hacer el papel de tu vida. Sé dócil. Sé la muñeca que él quiere. Que no sospeche nada. Mañana empieza tu libertad. Salió por la escalera de incendios justo 10 segundos antes de que la puerta principal se abriera. Entró Ricardo. Traía una bolsa de papel de un restaurante caro y un ramo de flores que parecía comprado en una gasolinera. Venía silbando. Hola, cariño, dijo, dejando las flores sobre la mesita, justo donde minutos antes había estado el documento de revocación. Mira lo que te he traído, un poco de sushi. Sé que no puedes comer crudo, pero he pedido sopa de miso para ti. Yo me comeré el resto. Me obligué a sonreír. Sentí náuseas, y no era por la vesícula. Gracias, Ricardo. Eres muy bueno. Él se sentó en el sofá, aflojándose la corbata. Parecía exultante. Había una energía eléctrica en él, una especie de euforia contenida. Ha sido un día productivo, dijo, devorando un nigiri. He pasado por el banco antes de que cerraran. Mañana ya tendremos todo unificado. Te he quitado un peso de encima, Elena. Ya no tendrás que preocuparte por gestionar nada nunca más. ¿El banco?, pregunté, intentando que mi voz sonara casual. ¿Tan rápido? Tengo contactos, ya lo sabes. Los directores me hacen favores. Se limpió la boca con la servilleta y me miró con esa condescendencia habitual. Por cierto, he puesto la casa a la venta. El mundo se detuvo. ¿Qué? No pongas esa cara. Es una decisión estratégica. El mercado está alto. Con tu operación y mi reorganización de cartera, necesitamos liquidez. Nos mudaremos a algo más pequeño, un apartamento de alquiler. Será más fácil de limpiar para ti. Vender mi casa era la casa que heredé de mis padres, la casa donde crecí. Él me había convencido de ponerla a nombre de los dos al casarnos por temas fiscales, pero era mi hogar. Pero, Ricardo, es la casa de mis padres. Era una casa vieja y costosa de mantener. Ya he firmado el contrato de arras esta tarde con un inversor. Mañana formalizamos la escritura gracias al poder que me diste. ¿Ves? Todo solucionado. Sentí que me faltaba el aire. Lo había hecho. Había usado el poder el mismo día. Iba a vender mi patrimonio, mi único refugio, mientras yo estaba postrada en una cama. Claro, dije, bajando la mirada para que no viera el odio puro que debía estar brotando de mis ojos. Tienes razón, es lo mejor. Gracias por encargarte. Él sonrió, satisfecho. Su ego estaba tan inflado que no podía ver más allá de su propia nariz. No vio que mis manos debajo de la sábana estaban cerradas en puños tan fuertes que las uñas se me clavaban en la palma. Voy a ducharme, dijo. El hospital me hace sentir sucio. Se metió en el baño de la habitación. Escuché el agua correr. Miré hacia el sofá. Allí estaba su chaqueta, y asomando del bolsillo interior, su teléfono. Ricardo era descuidado con su seguridad en casa porque creía que yo era demasiado tonta o demasiado leal para espiarle. Su contraseña era su fecha de nacimiento. La sabía porque una vez me pidió que contestara una llamada mientras conducía. Me deslicé fuera de la cama. El dolor abdominal fue atroz, como si me estuvieran abriendo de nuevo. Pero la adrenalina era un analgésico poderoso. Caminé arrastrando los pies hasta el sofá. Cogí el teléfono, desbloqueé la pantalla. Mis dedos volaron a la aplicación de correo. Busqué inversor. Ahí estaba, un hilo de correos con un tal Marcos Préstamos Rápidos. Abrí el último. Ricardo, se te acaba el tiempo. Si no pagas los 150.0 antes del viernes, ejecutamos los avales. No nos importa que tu mujer esté enferma. Seguí bajando. Correos de apuestas deportivas.
Correos de una plataforma de trading de alto riesgo. Ricardo no estaba gestionando nuestro patrimonio. Ricardo lo había perdido todo. Estaba en bancarrota. Y me estaba usando a mí, y a la casa de mis padres, como salvavidas para tapar su agujero negro antes de que sus socios del bufete se enteraran. La frase "sin mí no tienes nada" cobró un nuevo sentido. No era una afirmación de poder, era una proyección de su propio terror. Él no tenía nada, él me necesitaba a mí para no hundirse. Yo era su banco, su aval y su víctima. Escuché que el grifo de la ducha se cerraba. El pánico me golpeó. Si me pillaba con el teléfono, todo se acababa. Borré la aplicación de correo de la multitarea. Dejé el teléfono exactamente en el mismo ángulo en el bolsillo de la chaqueta y volví a la cama. Me tapé hasta la barbilla justo cuando la puerta del baño se abrió. Ricardo salió con una toalla a la cintura, secándose el pelo. ¿Todo bien?, preguntó, mirándome. Sí, dije. Mi corazón latía tan fuerte que temía que lo escuchara. Solo me dolía un poco la herida. Duerme, dijo él, apagando la luz principal. Mañana será un día importante. Firmaré la venta a las 10. Me quedé en la oscuridad, escuchando su respiración. Mañana a las 10. Él pensaba vender mi vida, pero mañana a las 8, Sofía presentaría la revocación. Era una carrera contra el tiempo. Si Sofía llegaba tarde, si el notario no recibía el aviso a tiempo, yo perdería mi casa para siempre. No dormí. Pasé la noche contando los minutos, mirando el reloj digital de la pared, rogando que amaneciera, rogando que mi amiga fuera más rápida que mi marido. A las 7 am, Ricardo se despertó, se vistió su mejor traje y me dio un beso de despedida. Deséame suerte, cariño, hoy nos hacemos ricos, dijo con una sonrisa lobuna. Suerte, susurré. Salió por la puerta. Miré el reloj. Las 7:15 am. Sofía tenía que estar ya en el juzgado. Agarré el teléfono de la enfermera que me había dejado escondido bajo la almohada antes de su turno de noche. Marqué a Sofía. Dime que ya estás ahí, dije en cuanto descolgó. Estoy en la puerta, Elena. Abren en 10 minutos. Pero hay un problema. ¿Qué? El sistema de notificaciones telemáticas está caído. Tengo que ir físicamente a la notaría donde él va a firmar. Sé cuál es porque suele trabajar con la misma, pero voy a tener que cruzar la ciudad en hora punta. Ricardo acaba de salir. Va para allá. Voy a correr. Elena, reza lo que sepas. Colgó. Me quedé sola en la cama, imaginando 2 coches cruzando la ciudad. Uno conducido por un hombre desesperado dispuesto a estafarme, otro conducido por una amiga dispuesta a salvarme, y yo, atrapada entre sábanas blancas, sin poder hacer nada más que esperar el sonido del teléfono que me diría si era una mujer libre o una mujer en la ruina. Las manecillas del reloj de pared avanzaban con una lentitud agonizante. Las 8:30, las 9, las 9:15. Cada minuto era un golpe de martillo en mi pecho. Imaginaba a Ricardo entrando en la notaría, con esa sonrisa de tiburón, estrechando la mano del comprador, poniendo mi casa, el legado de mis padres sobre la mesa de sacrificio para tapar sus deudas de juego. La enfermera cómplice entró 2 veces, fingiendo tomarme la temperatura, solo para apretarme la mano en silencio. No había noticias. El teléfono bajo mi almohada permanecía mudo, oscuro, como una piedra fría. A las 9:52, el teléfono vibró. Lo agarré con tanta fuerza que casi se me resbala. Era un mensaje de voz de Sofía. No me atreví a ponerlo en altavoz. Me pegué el aparato a la oreja, apretándolo contra mi cabeza. Se escuchaba ruido de calle, tráfico, viento, y la voz de Sofía, agitada, casi sin aliento. Llegué, Elena. Entré justo cuando el oficial estaba leyendo la escritura. Le planté la revocación en la mesa. El notario ha paralizado todo. Ricardo se puso blanco. Empezó a gritar que era un error, que yo estaba loca. Lo han echado del despacho. Has salvado tu casa, amiga.
Pero ten cuidado, va para allá y está furioso. Solté el aire que no sabía que estaba reteniendo. Me dejé caer contra las almohadas, sintiendo como las lágrimas calientes mojaban mis sienes. Lo habíamos logrado. La casa seguía siendo mía, pero la advertencia de Sofía resonaba en mi cabeza, va para allá. No tuve que esperar mucho. 40 minutos después, la puerta de la habitación se abrió de golpe. No hubo llamada previa, no hubo modales. Ricardo entró como un huracán. Ya no llevaba la chaqueta del traje. La corbata estaba deshecha y tenía el pelo revuelto, sudoroso. Sus ojos, habitualmente fríos y calculadores, estaban inyectados en sangre. ¿Qué demonios has hecho?, rugió, cerrando la puerta de un portazo que hizo temblar los cristales. Me incorporé en la cama, ignorando el dolor de la cirugía. Por primera vez en 5 años, no bajé la mirada, lo miré fijamente. Proteger lo que es mío, dije. Mi voz no tembló. Me sorprendió lo firme que sonó. Ricardo se acercó a la cama, respirando con dificultad. Parecía un animal acorralado. ¿Tienes idea del lío en el que me has metido? El inversor estaba allí. Tenía el cheque. He quedado como un estafador. Eres un estafador, Ricardo. Le corté. Sé lo de las apuestas. Sé lo de los préstamos rápidos. Leí tus correos anoche mientras te duchabas. Se quedó paralizado. La boca se le abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. La máscara de superioridad se rompió en 1000 pedazos, dejando ver al hombre patético y asustado que había debajo. Tú no entiendes nada, balbuceó, cambiando de táctica, intentando recuperar ese tono paternal que tanto odiaba. Son inversiones complejas, Elena. Tuve una mala racha. Es temporal. Necesitaba esa liquidez para cubrir un descubierto, pero lo iba a recuperar. Iba a duplicar nuestro dinero. Lo hice por nosotros. No. Negué con la cabeza. Lo hiciste por ti. Ibas a vender la casa de mis padres para seguir jugando a ser el lobo de Wall Street mientras nos hundías. Se pasó las manos por la cara, desesperado. Dio una vuelta por la habitación y volvió a lanzarse sobre la barandilla de la cama. Escúchame. Todavía podemos arreglarlo. Llama a tu amiga. Dile que fue un error, que retiras la revocación. El inversor sigue interesado. Si no pagamos hoy. Su voz se quebró, bajando a un susurro aterrorizado. Si no pago hoy, me van a matar. Elena, esa gente no juega. Me van a romper las piernas. O algo peor. Tienes que ayudarme. Sin mí. Sin ti qué. Le interrumpí. Sin ti no soy nada. ¿Eso ibas a decir? Ricardo me miró, y en sus ojos vi que sabía que había perdido el control sobre mí. Por favor, susurró. En ese momento, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez no fue él. Entraron 2 guardias de seguridad del hospital, seguidos por la enfermera amable y, detrás de ellos, Sofía, que aún jadeaba por la carrera. Señor, dijo uno de los guardias, poniéndose entre Ricardo y mi cama, tenemos que pedirle que abandone el recinto inmediatamente. La paciente ha solicitado que se le restrinja el acceso. Ricardo miró a los guardias, luego a Sofía, y finalmente a mí. Elena, no puedes hacerme esto. Soy tu marido. Ya no, dije. Lo sacaron de la habitación. No opuso resistencia física. Estaba demasiado derrotado. Lo sexta salir por el pasillo, con la cabeza gacha, arrastrando los pies. El gran hombre exitoso, el abogado brillante, reducido a una sombra que huía de sus propias mentiras. Los meses siguientes fueron duros. No voy a mentir. El divorcio fue una guerra. Intentó reclamar pensión. Intentó decir que yo era incapaz. Intentó todo. Pero Sofía fue implacable. Con las pruebas de su ludopatía y el intento de fraude con el poder notarial, el juez no tuvo dudas. Tuve que vender el coche para pagar a los abogados. Tuve que alquilar una habitación de mi casa a una estudiante para cubrir los gastos los primeros meses. Tuve que volver a aprender a usar mi propia cuenta bancaria, a hacer la compra sin miedo a que alguien revisara el ticket con rotulador rojo. Pero hubo un día
unos 6 meses después de la operación, en el que me desperté un domingo por la mañana. El sol entraba por la ventana de mi dormitorio. No había nadie roncando a mi lado. No había nadie criticando mi pijama o diciéndome que el café estaba frío. Me levanté, fui a la cocina y me preparé el café. Se me cayó una cucharilla al suelo. Hizo ruido. Esperé el grito. Esperé el suspiro de impaciencia. Solo hubo silencio. Y en ese silencio, me di cuenta de que Ricardo tenía razón en una cosa, pero al revés. Él me dijo, sin mí no tienes nada. Y era mentira. Sin él, tenía paz. Sin él, tenía mi casa. Sin él, tenía mi dignidad. Y, sobre todo, me tenía a mí misma. Me tomé el café sentada en el suelo de la cocina, riendo y llorando a la vez, acariciando la pequeña cicatriz en mi abdomen que me recordaba el día en que casi me rompo para siempre, pero decidí curarme. Si estás viendo esto y sientes que eres pequeña, que no vales, que necesitas a alguien que te diga cómo vivir porque es por tu bien, recuerda mi historia. La jaula solo está cerrada si tú crees que no tienes la llave, pero la llave siempre ha estado en tu bolsillo. Esta historia no termina aquí. Hay relatos que nunca pude subir al canal. El enlace está en la descripción.